Jacob, y agradezco las palabras de mi amiga que abrió al inicio. Con mucha humildad las recibo. Bueno, yo soy la secretaria nacional o general de Padres Objetores Chile, una organización que nace hace 5 años, cuando Francisco Friedrich, que hasta el día de hoy es el presidente de nuestra organización, convoca a un grupo de tuiteros para defender la niñez. Pues desde Europa y del antiguo continente claramente habían muchos atisbos de lo que ya estaba terminando. Acá tenía un proceso de inicio. Lo que se llamaba hasta hace un tiempo atrás la ideología de género y que hoy ha tenido algunos matices que en los inicios de la ideología de género acá en Chile, claramente cuando nosotros lo denunciamos era casi imposible de creer. Y de hecho no nos creyeron. 3 años demoró el proceso en que empezamos a darnos cuenta de que lo que estábamos denunciando en su momento se estaba volviendo realidad, y realidad concreta, porque claramente ya los adultos habíamos vivido un proceso, ¿no es cierto?, desde el año 1973 en Chile, que se había erradicado el comunismo de nuestro país. Los comunistas empezaron a entrar de manera incipiente ante nuestros ojos de forma que ninguno del ciudadano común podía entenderlo, menos los muchachos que no vivieron el proceso de 1973 y que claramente el Museo de la Memoria o del Alzheimer, como le decimos mucho, no cuenta la verdad. A partir de ahí se produce, ¿no es cierto?, una confusión entre lo que es verdad y lo que es mentira. Bueno, si somos observantes, podemos darnos cuenta que esa es la idea, ¿no es cierto?, de cómo ingresar la ideología de género, en una pugna entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Partimos diciendo, ¿no es cierto?, que el tema eran los niños, y todavía lo son, pues hoy también, hoy día justamente se está viendo el tema de garantías de la niñez, donde hubo una manifestación también afuera de la Moneda y fueron detenidos algunos manifestantes defensores de la niñez y llevados a la primera comisaría de Santiago por manifestarse en la vía pública. Esta iniciativa de defender la niñez no atiende solamente al tema de los niños. La ideología de género es una malla que trae consigo muchas leyes, y muchas leyes que se fueron legislando de a una y no de forma grupal, porque al hacerlas de manera grupal, la ciudadanía se iba a dar cuenta cuál era el objetivo. Y fueron, ¿no es cierto?, presentando proyectos de ley, la izquierda chilena, luego se sumó la derecha de centro, y ahí es donde nosotros, como ciudadanos, yo creo que la mayoría empezó a entender de que lo que nosotros, como organizaciones civiles, estábamos denunciando, era exacerbadamente conservador y exacerbadamente religioso. Lo tomaron por ese lado, y nadie atendió. Luego los textos que aparecieron en los colegios, y el libro que fue el que puso la marca detonante respecto de lo que era la ideología de género, fue Nicolás tiene 2 papás. Ahí recién el ciudadano común y corriente despertó, y muchos padres también despertaron. Pero despertaron por un rato, porque no se dieron cuenta que, como les digo, esta malla de leyes que venía y que apuntaba solamente a un punto central, que es la destrucción de la institucionalidad absoluta, partiendo por la institución de la familia, era el objetivo. Hoy día lo podemos ver. La familia está en peligro, los niños están en peligro, nuestros ancianos están en peligro. Nosotros sin familia no tenemos historia, sin nuestros abuelos no tenemos historia, sin la complementación hombre-mujer como parte de esa familia y base fundamental de la sociedad, no tenemos historia. Bueno, en esta convocatoria que se nos hace hace 5 años, entendimos e hicimos esta lectura quizá un poco visionaria de lo que iba a pasar, y estábamos saliendo a las calles con bastante cotidianidad los fines de semana y en la medida de nuestras posibilidades.
porque una de las herramientas que nos dificulta el trabajo a nosotros como padres, y en realidad como ciudadanos, padres y abuelos, es que los que defendemos esta causa somos la mayoría ciudadanos que trabajamos, ciudadanos que aportamos al país, que creemos en el valor del trabajo, en el valor de hacer un esfuerzo por ser cada día nuestros hijos adelante, a nuestros viejitos adelante. La izquierda tiene todo el tiempo del mundo. La izquierda se reúne y hace grandes marchas y hace grandes funas, pero la mayoría de los papás que queremos defender a nuestros hijos tenemos un horario que cumplir, tenemos que trabajar, muchos no tenemos con quién dejar, no tenemos nada con quién dejar a nuestros hijos. Entonces el tema aquí es que esta idea de la ideología de género generó una buena tierra en este país. Desafortunadamente, el proyecto de ideología de género ha ido prosperando y hoy día nos encontramos con una institución que se llama, ¿no es cierto?, un ministerio que es el Ministerio de la Niñez, ¿no es cierto?, la Defensoría de la Niñez, que lejos de defender la niñez, la vulnera. Y esa es nuestra lucha hoy día, porque de aquí para atrás muchos empezaron a investigar y se venía denunciando y acusando por diferentes organizaciones, ONG, y grupos de padres y organizaciones cristianas, católicas, era verdad. Hoy día nos encontramos frente a un proyecto de ley que pretende radicalmente erradicar la familia, quitarnos la patria potestad de nuestros hijos, entregar pseudo derechos a nuestros niños, quitarles el derecho natural y el derecho humano que tienen ellos a ser protegidos por una familia y entregar a estos niños derechos, pero para convertirlos en sujetos de derecho político. Esto significa que el niño ya tendría autonomía progresiva, podría salir a las calles, manifestarse, hacer lo que se le diera la regalada gana. Y los padres no tendríamos ni pito que tocar y ciertamente estaríamos siendo de alguna manera, conculcándose nuestros derechos, siendo víctimas de estas leyes que claramente, lejos de proteger a los niños, los dejan en la indefensión absoluta. Porque no solamente se trata de que el niño tenga un derecho político para que pueda salir a la calle a manifestarse, sino que también le da la autonomía progresiva para que él pueda decidir respecto de su cuerpo, respecto de su privacidad, respecto de su individual persona, siendo que todavía no tiene las herramientas ni los elementos necesarios para poder determinar si quiere, qué presidente quiere, porque recuerden también que hubo hace un tiempo atrás quisieron incluir a los niños de 16 años para que votaran y les dijeron, o sea, les salió para atrás. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, tenemos una constitución vigente. Esa constitución está vigente y va a estar vigente hasta que no venga el plebiscito de salida y aprueben, si es que aprueban, la constitución que viene. Pero hoy día, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial hacen como que esta constitución no existiera. Cuando se aprobó la ley de aborto 3 causales, claramente trastrocaron gravemente la Constitución. La Constitución garantiza el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Luego presentan el proyecto de eutanasia, que es un suicidio asistido disfrazado de derecho para nuestros abuelos y para los enfermos. Y claramente, en la segunda causal de la ley de aborto, cuando dice inviabilidad fetal, atiende justamente al tema de los niños que nacen con una enfermedad invalidante, o digamos una incapacidad. Entonces, vuelvo y reitero lo que dije al comienzo. Esta es una malla de leyes, de proyectos de leyes, que lejos están de proteger lo que la Constitución tiene consagrado como derecho fundamental, la vida. Lamento también decir que dentro de lo que hoy día se promueve en las universidades y en los liceos, específicamente en las universidades y en los estudiantes de Derecho, a los estudiantes de Derecho se les hace ver de una manera distinta lo que son los códigos, el Código Penal, interpretar la Constitución, pues
ellos, la mayoría de los profesores, y sabemos que la mayoría de los profesores son de una tendencia izquierda, eh, ellos dibujan una constitución distinta a lo que consagra en cada uno de los artículos que en ella están consagrados. Y a partir de ahí es donde podemos entender que muchos jóvenes hoy día no entiendan o defiendan ideas que a veces muchos de ellos no entienden, o cuando las intentan explicar o defender desde su perspectiva aprendida, porque ni siquiera racionalizada, o hecho un análisis personal de lo que en la universidad les enseñan, después les da resultado, porque realmente no hay un ejercicio real de permitirles abrir la mente para poder tener un pensamiento universal como es en la universidad. No, en la universidad se adoctrina, y pobre aquel que vaya en contra de ese adoctrinamiento. Así que hoy día, cuando nosotros vemos todo lo que está pasando en la sociedad, esta confusión de que nadie le cree a nadie, de que claramente los políticos, porque no son todos, pero la gran mayoría sí, porque el poder corrompe, es verdad lo que decía Carlos en un comienzo, o sea, nos piden el voto, nos hacen promesas, y después de un tiempo cambian absolutamente de línea, o como hicieron en este último tiempo, que se aglutinaron, ¿no es cierto?, en una oligarquía parlamentaria, y terminaron negociando el voto que nosotros les entregamos y que los instaló en el hemiciclo para poder legislar por el bien común, la paz social, y definitivamente a defender la vida, la familia y la patria. O sea, que hayan personas a las cuales le entregamos nuestro voto y que hablen de entregar soberanía de nuestro país a otros países, creo yo que eso es bastante decidor en relación, ¿no es cierto?, a lo camaleónico que se volvió aquel que nos pidió el voto. Cuando hablamos de la institucionalidad también, cuando decimos que atentan contra la institucionalidad y la principal institución es la familia, y pretenden destruirla, claramente es una de las principales instituciones a destruir. Pero también vemos, ¿no es cierto?, esta destrucción la vemos en la institución de Carabineros, en la institución como las Fuerzas Armadas, todo lo que tenga un orden, todo lo que ha llamado y ha conservado durante años nuestra soberanía, el respeto social, la democracia. La democracia, el principal... la principal herramienta de la democracia, ¿no es cierto?, es la libertad de pensamiento, la discusión de ideas, pero resulta de que hoy día claramente no existe ese ejercicio está conculcado para aquellos que pensamos distinto, para aquellos que queremos defender el país, para aquellos que queremos defender la familia, nuestros valores, nuestra institución, nuestra bandera, nuestro himno. Hoy día, hace pocos días atrás, iniciamos el año nuevo con algo que nos pareció, así como en el Congreso en su momento eliminaron, ¿no es cierto?, iniciar las sesiones en nombre de Dios. Hoy día se inició un año nuevo sin el himno nacional que era tan característico de cada uno de nosotros. Muchos de los ciudadanos se dieron cuenta y no hicieron nada. No hicieron nada y se dieron el espacio. Y así como han ido cediendo tantos otros espacios, como cuando no se permitió que se iniciara la sesión en nombre de Dios. Pero resulta que cuando tú vas a un tribunal y vas a prestar testimonio, tú tienes que jurar decir la verdad. ¿Y por qué juras? Entonces, yo creo que cuando este año se inició el año sin que se iniciara como todos los otros años con el himno nacional, y no pusiste el himno nacional en tu casa a todo chancho y lo cantaste por último a capela, cediste un gran espacio. Cuando bajaste la bandera porque pensaste que si ponías la bandera iban a ir a apedrear tu casa o te iban a insultar, también cediste espacio. Nosotros no tenemos que ceder espacio. Y es en esa tarea que está abocado Padres Objetores. Padres Objetores trabaja todo el año mostrando las diferentes efemérides. El 21 de mayo, el 18 de septiembre, el natalicio de Bernardo O'Higgins y las diferentes batallas y combates y todo lo que tiene que celebrar, lo que nosotros desde siempre celebramos, incluso enseñar algunas cosas que son principios básicos de la soberanía y de la libertad. Como Padres Objetores defendemos la familia, la patria,
y sobre todo a Dios. Como padres objetores, dentro de lo que todos formamos padres objetores, no hay, somos apolíticos, o apartidistas, perdón, apartidistas, no apolíticos, porque política hacemos todos los días, a confesionales, porque hay católicos, hay evangélicos, hay diferentes religiones, pero ahí no prima la religión, ahí lo que prima es la defensa de la familia y la defensa de la patria, y de no perder las tradiciones y costumbres. Este último año se acentuó más aquello a partir de que el año pasado, acá en Chile, se generó la 14ª Conferencia Internacional de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, donde cada una de las conferencias que se dieron fueron hechas por feministas. Y en cada una de esas conferencias se atendió a un principio que a mí me pareció muy interesante de escuchar y que ellas lo revelaron porque seguramente pensaron que estaban entre pares y estaban convocando, ¿no es cierto?, a que estas personas se movieran. Y ellas dijeron que nosotros acá en Latinoamérica y específicamente en este país no habían tenido la acogida de parte de las mujeres, el feminismo. Era un tema muy complejo. Acá la mayoría de las mujeres no era feminista. ¿Por qué? Porque habían gobiernos conservadores, sí. ¿Por qué? Porque aquí había costumbre, religión y tradición. Y al haber costumbre, religión y tradición, y habiendo una familia que es quien entrega y hace este nudo, para ellas era imposible avanzar si no tenían más adherentes. Imagínense, ustedes ven a estas feministas que son pocas, pero ocasionan gran escándalo. Imagínense si nosotros saliéramos, todas las mujeres que ellas no han podido conquistar, saliéramos a la calle a defender como en otras ocasiones lo hicieron nuestras abuelas o nuestras madres. Tendríamos a lo mejor vencida esta batalla. Es difícil y muy difícil para la mayoría de nosotras porque hoy día vemos que la agresividad de la izquierda es superior a la voluntad que nosotros podríamos tener de salir a la calle. Pero creo que es imperativo dedicarnos a poder defender la familia, a defender nuestra creencia y a defender a nuestros niños. Porque si logran sacarnos, soltar de la mano a nuestros hijos, definitivamente ya no tendremos nada que hacer. Es por eso que con bastante emoción los convoco a unirnos mucho más y a trabajar desde donde podamos. Si no podemos ir a la convocatoria, aportemos en redes sociales, aportemos en campañas, aportemos escribiendo, informando a los demás, porque esto avanzó, porque la mayoría no creyó. ¿Y por qué no creyó? Porque justamente la mayoría en sus casas es una familia tradicional, es una familia que es creyente, una familia que tiene costumbre, tradición y religión, y que ciertamente no va a entregar a sus hijos, y que cree que es imposible que el Estado un día le diga que no tiene ningún derecho sobre sus hijos. Y es a eso lo que nosotros hoy día atendemos, a seguir defendiendo la niñez y a defender la vida de nuestros viejos. Y no lo digo de manera peyorativa de eso de viejos, sino porque si dejamos que nos quiten a nuestros hijos y a nuestros viejitos, no tendremos historia que contar. La historia con la que nosotros crecemos y formamos nuestra familia, nos las cuentan nuestros abuelos. Nuestros abuelos nos dan ejemplos de vida, y son ellos los que tienen derecho a contar la historia de vida que formaron con nosotros. Y nosotros tenemos el derecho a cuidarlos y a protegerlos, desde el vientre a los niños y a nuestros abuelos, para que mueran realmente con dignidad y de muerte natural, y no porque el Estado les dé un pseudo derecho en un suicidio asistido y que nos digan que ellos tienen derecho a morir. No, ellos tienen derecho a vivir. Y en ese sentido también hoy día nos levantamos en contra de la ley o el proyecto de ley de eutanasia. Invitamos también a todos a los hijos a que defiendan a sus padres. En un Twitter hace pocos días dijo alguien por ahí, ojalá que ya que hoy día se autoriza a los padres a matar a los hijos, no exista una ley que autorice a los hijos a matar a sus padres.
Y yo le contesté que lamentaba informarle que hace rato que ya estaba esa ley, era un proyecto de ley, que era el proyecto de eutanasia. Y esta persona me contestó, no me había dado cuenta. Entonces ahí es donde yo les digo, o sea, son leyes separadas que la mayoría de las personas no hace el hilo, no se da cuenta que están conectadas unas con otras. Y la destrucción o el objetivo de estas leyes, de estos proyectos de ley, es la destrucción de la familia, la destrucción de la institucionalidad, el irrespeto que hoy día vemos a Carabineros,